Normalmente comparto videos previamente grabados y editados, pero a veces, aunque sea de manera extra, también hago transmisiones en vivo con ustedes a través de YouTube. Ahora mismo estoy en Iznik. Durante todo el día recorrimos Iznik con nuestro grupo, paseamos y de allí les preparamos videos maravillosos. Pero como siempre, al final de mi recorrido por Iznik, subo al monte Abdul Wahab, y ahora mismo estoy en la cima de Abdul Wahab. Como ha llovido intensamente durante varios días al atardecer, la vista en este momento es tan hermosa. Quise compartir con ustedes esta vista magnífica y, por supuesto, la historia de Iznik. Iznik es, de verdad, una de las ciudades más antiguas, más históricas, más visualmente impresionantes y al mismo tiempo una de las más grandes en términos de civilización del mundo. Esta ciudad era la joya de la antigua Roma. Esta ciudad era la joya de la Roma cristiana. Esta ciudad fue la capital de los selyúcidas de Anatolia. Esta ciudad fue la ciudad universitaria del Imperio Otomano. Hoy en día, lamentablemente, cuando se menciona Iznik, la verdad, no sé, simplemente se piensa en Iznik como un distrito a orillas del lago de Bursa. ¿Puede ser así? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede despreciar una ciudad tan magnífica, una ciudad que está en el centro de la historia? ¿Se puede arrinconar así? Dirán ustedes, no lo hacemos. Pero por favor, que nadie diga que realmente le estamos dando a Iznik el valor que merece. Tenemos que darle a Iznik el valor que le corresponde. Tenemos que proteger y conocer Iznik. Cuando uno mira en profundidad, es una ciudad que aún se mantiene en pie con sus teatros de la antigua Roma. Toda la estructura defensiva de la ciudad sigue en pie gracias a sus murallas. Es la ciudad donde se revisó el cristianismo. Miren, la Hagia Sophia de Iznik está justo aquí. Les está guiñando el ojo. Constantino reunió aquí el primer concilio de Nicea, es decir, el concilio del año 325 d.C., para difundir el cristianismo en el mundo en una forma similar al paganismo que tanto le gustaba. Y desde todos los rincones del mundo, desde Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Tarso, Éfeso, muchos religiosos vinieron aquí y lamentablemente, bajo la presión de Constantino, Jesús fue declarado Dios en este lugar. ¿Por qué no podemos promocionar Iznik? Si la promocionáramos como la ciudad donde Jesús fue declarado Dios, el mundo entero vendría aquí. Y ni siquiera se lo contamos a nuestra propia gente. Somos incapaces de explicarlo. Hoy en día, el cristianismo es una cosa y el Isabilik es otra. El Isabilik es la religión de Dios que Jesús trajo como profeta, mientras que el cristianismo es la versión corrompida de la religión de Dios, transformada en una religión politeísta con la Trinidad. Y este hecho fue revivido y moldeado en esta ciudad que ven ustedes. ¿Por qué no sabemos esto? ¿Por qué no hablamos de esto ni dejamos que se hable? Tenemos que hablar de ello. En esta ciudad que ven, en el año 325 después de Cristo, un asistente de patriarca llamado Arrio, que vino de Alejandría, proclamó en voz alta y clara: Jesús es el profeta de Dios. Él es un ser humano, no es el Hijo de Dios, y mucho menos es Dios mismo, dijo. Pero luego, Arrio fue eliminado en un asesinato sin resolver, porque los paganos romanos querían que fuera así. En esta ciudad que ven, así como se revisó el cristianismo, también se hicieron muchas otras maniobras relacionadas con el cristianismo. El séptimo concilio se reunió aquí. El emperador romano León IV, influenciado también por el Islam, impuso la prohibición de imágenes, iconoclasia. Ya no habría imágenes en las iglesias. ¿Adoramos a Dios o a las imágenes?, había dicho. Esta prohibición fue eliminada un siglo después por Irene, la esposa del entonces emperador romano Iones Comnenos, una mujer muy devota y adoradora de imágenes. ¿Dónde se levantó esta prohibición? ¿Se levantó en Nicea? El séptimo concilio se celebró en Nicea. ¿Por qué no en Estambul? Desearon hacerlo lejos de la sombra de la capital y lamentablemente lo lograron. Esta ciudad que ven también fue la capital del estado selyúcida de Anatolia. En aquellos días, los selyúcidas de Anatolia, bajo el mando de Kutalmuşoğlu Süleyman Shah, tras ganar la batalla de Manzikert en 1071, emprendieron una campaña en Anatolia en 1072 y durante esa campaña primero conquistaron Konya y luego Nicea.
Nicea se convirtió en la capital del estado selyúcida de Anatolia. Pero su mente estaba en Alepo, su mente estaba en Damasco, su mente estaba en las riquezas de Oriente Medio. Lamentablemente se fue y murió durante el asedio de Alepo, a orillas del río Abur. En aquellos días, su hijo Kuluch Arslan I estaba bajo custodia en Isfahán, en manos de Melik-Shah, hijo de Alp Arslan. Melik-Shah le dijo a Kuluch Arslan: mío, tu padre ha muerto. Ve a las tierras de tu padre, hazte cargo de su estado, y lo envió. ¿Y quién vino aquí? A Iznik, más adelante en el año 1075. El segundo gobernante de los selyúcidas de Anatolia, Kuluch Arslan I, llegó. Desde 1075 a 1099, hasta la primera cruzada, cuando los cruzados capturaron Nicea, los seleucidas vivieron en Nicea durante un cuarto de siglo. Murieron en Iznik, tenían tumbas en Iznik. Estas tumbas todavía hoy se mantienen en pie en las murallas de Iznik. Tenemos que saber esto. ¿Conocemos Iznik, la capital de los selyúcidas? Por el amor de Dios, díganme, ¿hay alguna inscripción, algún monumento, alguna estatua relacionada con los selyúcidas en Iznik? Además, Iznik es una de las ciudades fundacionales más importantes del Imperio Otomano. Era la ciudad universitaria de Orhan Gazi. ¿Dónde está la primera mezquita, la primera madrasa, el primer comedor social del Imperio Otomano? ¿En Bilecik, Bursa o Söğüt? No, en Iznik. ¿Lo sabemos? ¿Estamos contándolo? Tenemos que conocer, explicar y presentar. Iznik ya no debería ser un pequeño distrito de Bursa, debería convertirse en una de las capitales culturales del mundo. Ya no se debería clavar un clavo dentro de las murallas, no se deberían construir edificios, se deberían realizar excavaciones históricas y revelar la historia. ¿Qué más estamos esperando? Hasta el Papa iba a venir aquí para dar a conocer Iznik al mundo, si no hubiera fallecido. ¿Nos imaginamos por qué viene la gente aquí? ¿Lo pensamos alguna vez? ¿Tienen puesto el ojo en este lugar? Entre los años 1919 y 1922, durante la Guerra de Independencia, los griegos ocuparon Iznik 2 veces. Cada vez que la tomaban, hacían estallar una de nuestras mezquitas con dinamita. Incluso la mezquita verde, que es la joya de la época fundacional del Imperio Otomano. Miren al centro de la pantalla. También intentaron destruir esa mezquita atando explosivos a una de sus 2 columnas principales. La hicieron estallar con una mecha. Pero fíjense en la voluntad de Dios, no pudieron derribarla. La ciudad y la mezquita permanecieron en pie, completamente intactas. Esta mezquita nos cuenta muchas cosas. Ya Ibn Battuta, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Él vino aquí. Ibn Battuta viene desde Tánger, en Marruecos. Dice: vine a Iznik para visitar a Orhan Gazi. Él dice que no estaba allí. Nilüfer Hatun nos dio la bienvenida, afirma. Dice que los acogió en su comedor social. ¿Dónde está el comedor social de Nilüfer Hatun? Miren, justo allí. Dice, nos recibió, nos dio de comer y de beber. Y dice que esperamos durante días a Orhan Gazi. Después llegó Orhan Gazi, a quien todos llamaban el anciano sabio. Dice, lo conocimos, nos sentamos a su mesa y participamos en su conversación. Observó a nuestros caballos. Dijo, sus caballos están muy cansados y viejos. Dice que cambió nuestras monturas por caballos jóvenes. En resumen, Iznik es una ciudad muy valiosa. Iznik es un símbolo de abundancia. Cada año, mientras se aran los campos de olivos que ven aquí con tractores, se encuentra el sarcófago de 1 o 2 ricos romanos. Cada año. Los romanos sabían disfrutar de la vida. Protegieron esta magnífica ciudad. La adornaron con sus riquezas y convirtieron a Iznik en su joya más preciada. Pero nosotros, durante años, hemos seguido arruinando Iznik con los absurdos edificios de apartamentos que hemos construido dentro de las murallas. ¿Cuándo vamos a entrar en razón? ¿Cuándo limpiaremos por fin el interior de las murallas de estos feos edificios y la convertiremos en una magnífica capital cultural donde solo se mantengan en pie los monumentos históricos? En 1331, después de que Orhan Gazi conquistara esta ciudad que ven ustedes, ¿no fue él quien dijo que este lugar debía ser la ciudad universitaria del Estado otomano y fue a buscar a Davud Ukayseri? ¿Desde dónde? Desde Niksar. ¿No fue él quien trajo a ese famoso matemático y astrónomo, lo nombró rector fundador e hizo que se establecieran aquí decenas de universidades?
¿No fue Suleiman Pasha, el hijo mayor de Orhan Gazi, quien mandó construir la primera madrasa del Estado otomano en Iznik? Nunca lo olvido. Era el año 2005. Miren, ahora es 2025. En ese entonces yo tenía 28 años. Ahora tengo 48 años. Y vine aquí a Iznik para un simposio. Estaba Semavi Ejite, estaba Ishun Demirkent. Todos ellos fallecieron. Estos profesores gritaron fuerte en ese simposio. ¿Aún no podrás encontrar la tumba de David de Kayseri? ¿No pudiste encontrarlo? Dijeron, qué vergüenza para nosotros. Y después de ese simposio, tras muchas discusiones y con mucha vergüenza, se encontró y restauró la olvidada tumba de Davudu Kayseri en el jardín de la casa de una anciana. Si esas personas no hubieran alzado la voz en ese simposio, esa tumba aún no se habría encontrado. ¿Es realmente necesario que alguien grite y regañe? ¿No podemos darnos cuenta de las cosas de otra manera? Por eso debemos recordar esto, debemos verlo, y aunque sea tarde, debemos finalmente hacernos cargo de Iznik. Hay muchas cosas que se pueden hacer por Iznik para que el mundo entero venga aquí. Les agradezco a todos por su participación. Y así, doy por finalizada la transmisión en vivo de Iznik en este magnífico paisaje. Esperamos que nuestros deseos, oraciones y solicitudes se hagan realidad lo antes posible, si Dios quiere.